Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Baños Holguín. Actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica Internacional en el campus de Tlaxcuapan, Hidalgo. Hoy quiero compartirles a ustedes un tema muy interesante que son las fuentes reales del derecho romano. Como subtemas tenemos el ius indirectum, ámbito del ius ibis, y las mores memorium y la ley de las 12 tablas. Esos son los temitas que vamos a estar repasando rápidamente con el objetivo de repasar nosotros como alumnos de la carrera de Derecho, que son tan importantes para nosotros conocer las bases de este derecho. Quiero empezar con las fuentes del derecho romano. Para empezar, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son aquellas contribuciones que originan el sistema jurídico, de las cuales nacen las leyes, de las cuales nacen las normas jurídicas que ayudan a regular la vida de las personas. Las fuentes reales del derecho, pues sabemos que por excelencia han sido pues la costumbre desde siempre, pero ¿cuáles fueron las de los romanos? Según Gallo, fueron 6: las leyes, los plebiscitos, los senado-consultos, las constituciones imperiales, los edictos y las respuestas de los prudentes. En esta ocasión, Gallo omitió la costumbre porque en su época aquella se identificaba con el derecho civil o derecho privado. Y bueno, todas las fuentes del derecho son aquellas que nos ayudan a conocer y entender el derecho, saber cómo se forman, cómo se crean. Los juristas, pues es de donde conocen y saben de dónde viene el derecho. Hablando del derecho, anteriormente conocido y actualmente sabemos que viene del latín directium, se escucha ius. Es empleado por los romanos para designar tanto el derecho objetivo, que dijimos que es el ius civil, ius gentium, como el subjetivo, que es el ius utendi y el ius fruendi. ¿Cuál es la definición de ius? Una definición romana del derecho proporcionada por Celso, quien afirma que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo, según nos dice Ulpiano en el Digesto. Entonces, el término ius se utiliza tanto para referirse al conjunto de normas en un momento determinado que regulan la conducta del pueblo. O sea, cuando hablamos de ius, estamos hablando del derecho. Dijimos que proviene de la voz latina directium, que significa lo recto. Ius proviene de la voz latina directum, que significa lo recto. Este concepto quedó asentado en la Roma tardía por influencia del cristianismo. Los juristas romanos, para referirse al derecho, utilizaban el término ius, que significa lo justo. Se considera que el derecho aplicado debe pretender lo justo. Celso define el derecho como el arte de lo bueno y de lo justo. El ius es un conjunto de normas obligatorias para las relaciones humanas. Hablando de Roma, podemos decir que en las instituciones de Justiano se dividía en derecho público y en derecho privado. Que a su vez consta de 3 partes, que es el derecho natural, el derecho de gentes y el derecho civil. Entonces tenemos el derecho, que se divide en público y en privado, y el privado se divide en natural, de gentium, civil y honorarium. Así es como lo tenemos distribuido este derecho. Sabemos que el derecho público, según afirma el mismo pasaje,
trata del gobierno de los romanos, mientras el privado se refiere a la utilidad de los particulares. Ya vamos conociendo que desde la antigua Roma el derecho pues ya estaba dividido en cuanto respecte al gobierno y cuando se trata de particulares. También conocemos el derecho natural, el derecho de gente, el ius gentium y el derecho civil, ius civile. El derecho natural, ¿cuál es? No es el producto del hombre, sino de la naturaleza de las cosas. Se extiende tanto a los animales como a los hombres. Es el conjunto de derechos provenientes de la voluntad divina en relación con la naturaleza del hombre. Según Ulpiano, está integrado por todas las leyes que la naturaleza impone en los seres animados, por ejemplo, la unión de los sexos, la procreación, etc. Por otro lado tenemos el derecho de gentes, el ius gentium. Ahí se emplean todas las normas que aplican a los pueblos. Se encarga de solucionar cuestiones jurídicas pese a tener un elemento extranjero. Entonces estamos diciendo que el ius gentium es aquel que se aplicaba a todos los pueblos. Y estamos hablando después del derecho civil. El derecho civil está integrado por todas aquellas reglas del derecho específicas de cada pueblo que imprimen características propias a cada legislación. Al hablar del ius civili, los jurisconsultos romanos se refieren a él como aquel que estaba reservado para los ciudadanos romanos y del cual no gozaban nunca los extranjeros. En otras palabras, el ius civil es el derecho de los civitas, es decir, de la ciudad, tomando este término en el sentido de Estado. Entonces aquí podemos conocer que el derecho romano en la antigua Roma pues estaba dividido para todas las personas que no eran parte de los ciudadanos romanos, no eran parte de la ciudadanía de Roma, y para aquellos que sí lo eran. Sabemos que tenían diferentes tipos de derecho. Y bueno, el derecho civil y el derecho honorarium. El derecho honorarium es aquel emitido por los magistrados jurisdicentes, básicamente pues hablando de los pretores, en el ejercicio de sus funciones y plasmado en sus edictos. También podemos saber que el derecho en la época romana podría estar dividido en derecho escrito y derecho no escrito. Y si continuamos con nuestro repaso, llegamos al ius y vis. Cuando nosotros hablamos de vis, hablamos nosotros de fuerza. Es un término latino que significa fuerza, utilizado en derecho como sinónimo de fuerza o presión. Es comúnmente usada en el derecho penal al analizar los requisitos para la configuración de un ilícito penal. En el ámbito de Roma, pues podemos ver que el vis pues puede ser hablado de fuerza o presión física, es decir, hablar sobre la corporalidad del sujeto. También puede ser violencia psicológica sobre un individuo, o que coarta su libertad de acción, o también puede ser fuerza o presión sobre los objetos y bienes. Y aquí nos habla acerca pues de todo ese ámbito que el derecho romano antiguo pues hacía para contrarrestar pues ya sea a las personas agresoras y qué es lo que hacía con ellos. Sabemos que unas fuentes reales del derecho, las más importantes fueron las Mores Memorium,
que se traduce como la costumbre de los ancestros, y también la ley de las 12 tablas. Cuando nosotros hablamos de las Mores Maiorum, que dijimos que se traduce como la costumbre de los ancestros, pues es prácticamente todo aquello que pues ya venía plasmado pues por la religión, venía plasmado pues porque siempre lo habían hecho así los padres de los antiguos romanos, y se desarrolla paralelamente con el derecho escrito. Sabemos que la costumbre es el conjunto de normas jurídicas sugeridas del seno social en forma espontánea por la táctica de aceptación de una regla o institución del derecho. Eran normas de conducta de los antepasados. En la etimología del derecho romano dijimos que está junto con el término mores, ¿no? Mores memorio. Y eran transmitidas de generación en generación. Esto es algo muy importante de esta fuente de derecho, que eran transmitidas. Desde el punto de vista jurídico, vendrían a ser aquellas normas del derecho no escrito cuya vigencia va a depender del respeto de la sociedad mantenga por las mismas. Y bueno, hablando de esta fuente exclusiva del derecho durante los primeros tiempos, desaparecieron a mediados de la República con la sanción de las leyes de las 12 tablas. No obstante, sigue prestando utilidad para la resolución de situaciones no previstas por el ordenamiento legal. Aquí es donde entramos a la ley de las 12 tablas. Sabemos que la ley de las 12 tablas, pues algunos la consideran como la fuente de todo el derecho público y derecho privado. Fue una ley redactada por 2 comisiones de decemviros presididas por Apio Claudio entre los años 451 a 450 a.C. y contiene un conjunto de mores maiorum, o sea, de costumbres, que con la intención de crear un marco legal aplicable a patricios y plebeyos, supuso un hito fundamental en el derecho romano, en la medida que a partir de ella se desarrolla todo el derecho público y privado. Y en cada tabla pues tiene un apartado diferente. Por ejemplo, la tabla 1 es de procedimiento injure, la tabla 2 procedimiento injudito, tabla 3 procedimiento ejecutivo, tabla 4 patria potestad, tabla 5 matrimonio, tutela, curatela y sucesiones, tabla 6 propiedad y usucapio, tabla 7 servidumbres, tabla 8 delitos, tabla 9 derecho público, tabla 10 derecho sagrado, tablas 11 y 12 disposiciones suplementarias de las anteriores. Bueno, pues recordando todos estos temas, llegamos a la conclusión de que el derecho romano pues ha sido fundamental para las leyes actuales que existen. Sabemos que cuando existe alguna laguna siempre se recurre a lo que ya ha sido estudiado con anterioridad, y bueno, pues podemos conocer a través de las fuentes reales del derecho, conociendo y repasando un poco acerca de lo que es el derecho, que para los romanos, que pues ha sido de suma importancia todos los avances que ellos han hecho en esta rama de esta ciencia social, y nos ha ayudado a nosotros como estudiantes de derecho a comprender un poco mejor acerca de esto, y por eso es muy importante conocer esta rama del derecho, que es el derecho romano. Se piensa que pues el derecho actual pues tiene sus fundamentos en el derecho romano, así como en otros escritos y en otros derechos, pero más en el derecho romano, que es donde nos enseñan pues todo esto.
Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan podido comprender un poco más, repasar estos temas y nos vemos en la próxima.